¿Te has preguntado por qué los barcos no navegan por el sur de África? Bueno, todo se reduce al Cabo de Buena Esperanza, un lugar que no hace honor a su nombre. En realidad, es más apropiado llamarlo por su otro nombre, el cementerio de barcos. No sorprende que la mayoría de los barcos eviten navegar por África. De hecho, intentaron evitar esta ruta durante miles de años, y todo comenzó con una de las historias de barcos fantasmas más famosas de todos los tiempos. Quizá hayas oído del holandés errante. La historia cuenta que en el siglo XVII, un capitán holandés, tal vez llamado Van der Decken, iba de regreso a casa desde el lejano oriente, llevando una carga que podría vender con gran ganancia en Europa. Desafortunadamente, para llegar allí, tenía que navegar alrededor de África. Eso implicaba cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Tuvo la mala suerte de llegar justo en medio de una tormenta furiosa, luchando por empujar su barco a través de uno de los tramos de océano más traicioneros del mundo. Las leyendas cuentan que para completar su viaje seguro, tuvo que hacer un pacto. Algunas versiones dicen que fue un trato con el diablo. Algunas historias cuentan que sus intentos de protegerse, usando medios malignos, le valieron una maldición divina. De cualquier manera, nunca llegó a casa. Ahora está destinado a vagar por los mares para siempre, trayendo presagios de desgracia a cualquier navegante que vea la luz fantasmal del barco del holandés en estas aguas turbulentas. Avistamientos del legendario barco continuaron al menos hasta el siglo XX. Hay un paseo en tren con su nombre que encontrarás si recorres el Cabo de Buena Esperanza. Los reportes de barcos fantasmas reales son menos comunes hoy, porque los marineros comprenden mejor la óptica. Las historias del holandés errante ayudan a explicar por qué los barcos modernos evitan pasar por debajo de África. Cada año, de 15.000 a 20.000 embarcaciones cruzan por el Cabo de Buena Esperanza bajo África, transportando alrededor de 1.600 millones de toneladas. Eso puede sonar como mucho, hasta que te das cuenta de que en 2022 había un estimado de 102.000 barcos a nivel mundial y en 2023 se movieron 12.3 mil millones de toneladas de carga. Puesto así, la limitada popularidad de la ruta del Cabo es más clara. ¿La razón? Si necesitas llevar tu barco por debajo de África, podrías sentirte como el holandés errante, condenado a surcar las olas para siempre. Para entender por qué, mira a un pequeño grupo rebelde conocido como los Hutíes, cuyo pasatiempo destructivo consiste en disparar misiles antibuque a embarcaciones comerciales. Operan en bienes raíces de alto riesgo entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, una ruta comercial clave mundial. La parte superior del Mar Rojo es uno de los lugares más importantes del mundo. Está justo aquí, el canal de Suez por el que pasan en promedio 50 barcos cada día, pero eso es solo el promedio. Cientos de barcos pueden estar esperando en cualquier momento, porque el 10% del comercio marítimo total del mundo pasa por este canal. Sin embargo, es un lugar estrecho, solo 674 pies, 205 metros de ancho. Esto puede causar vulnerabilidades serias en la economía global. ¿Recuerdas el barco atascado aquí en 2021? Los fuertes vientos lo desviaron de su curso, y como era más largo que el ancho del canal, bloqueó todo el paso durante 6 días. Se requirió una flotilla de remolcadores para liberarlo. 2 años después, otro enorme barco de carga encalló. Este solo necesitó 3 remolcadores para ser liberado. Todos respiraron aliviados de que no bloqueara el canal, pero esto demuestra lo delicado que es el canal. En general, los barcos y las autoridades en tierra tienen que comunicarse cuidadosamente para asegurarse de que el canal de Suez funcione sin problemas. Entonces, ¿por qué tantos barcos se arriesgarían a pasar por ese tipo de problemas o incluso a enfrentarse al fuego de los hutíes? Solo tienes que mirar la geografía de África y verás la única razón por la que lo hacen. Viajar por el canal de Suez reduce un trayecto típico entre Europa y Asia en unas 3.700 millas, casi 6.000 kilómetros. El Golfo Pérsico está cerca del canal de Suez. Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Aproximadamente el 20% del consumo total de petróleo del mundo comienza en este lugar. Aquí transita más del 40% del gas natural mundial. Si fueras capitán y debieras llevar esta carga a un puerto del norte de Europa, tendrías 2 opciones: viajar todo el camino alrededor de África o pasar por el canal de Suez. El viaje alrededor de África sería de aproximadamente 13.000 millas, casi 21.000 kilómetros, y tomaría 24 días.
Un viaje por el canal sería de unas 7.500 millas, 12.000 kilómetros y tomaría 14 días. ¿Viajas de Rotterdam a Mumbai? El canal de Suez acorta tu trayecto en 41%. ¿De Londres a Shanghái? 32%. Antes, viajar de Europa a Asia por el Cabo de Buena Esperanza tomaba un año o más. Las mejoras en la tecnología de los barcos ayudaron a cambiar eso, pero aún así, todo el mundo respiró aliviado cuando el canal de Suez se inauguró en 1869. Fue una gran ocasión, con una iglesia y una mezquita construidas una al lado de la otra para ofrecer bendiciones tanto cristianas como musulmanas. Fue el resultado de miles de años de intentos y fracasos. Un sueño que pareció imposible incluso para los reyes y emperadores más poderosos. El viaje por África era tan inconveniente, peligroso y angustiante que decidieron pensar y construir de forma poco convencional durante mucho tiempo. Pero hablaremos más de eso después. Por ahora, basta con recordar que la construcción del Canal de Suez moderno tomó 10 años y causó 20.000 muertes. Sin duda, el sacrificio valió la pena, ya que la comodidad no es la única razón por la que los barcos evitan viajar por debajo de África. Para hallar las razones principales, aléjate y observa un mapa mundial. Algo destacará enseguida si sabes qué buscar. El hemisferio norte contiene la mayor parte de la masa terrestre, con un 68% frente al 32% del hemisferio sur. El 60% del hemisferio norte es agua y el 40% tierra. La desigualdad en el sur es 80 contra 20%. Esto significa que las corrientes y vientos en el hemisferio sur pueden ser mucho más fuertes. El Cabo de Buena Esperanza está ubicado a 34 grados de latitud sur, pero de hecho, navegarlo y pasar completamente por debajo de África a menudo requiere que los barcos vayan más al sur, a aguas que los marineros conocen ominosamente como los 40 rugientes. Las condiciones que forman los 40 rugientes en realidad comienzan mucho más al norte de aquí, en los trópicos. La masa de aire cerca del ecuador es cálida, así que asciende y tiende a desplazarse hacia el norte o el sur, hacia los polos donde domina el aire frío. Pero a diferencia de la parte norte del mundo, aquí abajo no hay mucha tierra que actúe como barrera contra el viento. La rotación de la Tierra desvía aún más el aire hacia el sur y ayuda a acelerar los vientos. Así que terminas con frecuentes condiciones de vientos huracanados de este a oeste hacia las latitudes del sur. Entre más al sur vayas, los vientos y corrientes pueden ser más rápidos y violentos. Los vientos pueden alcanzar 40 nudos, 46 millas u 86 kilómetros por hora en promedio aquí. Las olas en el Cabo de Buena Esperanza, sin entrar en los 40 rugientes, pueden superar los 14 metros de altura en condiciones extremas. Los elementos adversos ayudaron a los marineros de antes de una manera. Les aceleraba el viaje de Europa a Asia. A estos trayectos les llamaban correr el este. Pero hay una desventaja. Seguro sabías que habría una desventaja. Pregúntale al holandés errante, ¿recuerdas que una tormenta lo llevó a pactar con el diablo? Bueno, eso fue curiosamente apropiado, porque ese era el nombre original de este lugar, el Cabo de las Tormentas. El nombre lo dio el primer europeo que llegó, el navegante portugués Bartolomeu Díaz, quien arribó el 12 de marzo de 1488. Entonces, ¿por qué no lo llamamos hoy por ese nombre tan preciso? Todo se redujo al mercadeo del siglo XV. El rey Juan II de Portugal comprendía la importancia de la ruta del Cabo para el futuro de su nación. No tenía la ventaja de poder pasar por el Canal de Suez como alternativa, y ahora su gran navegante llamaba a este lugar tan crucial el Cabo de las Tormentas. Había que hacer algo para atraer más inversión a esta ruta, y rápido, antes de que se supiera la verdadera naturaleza de este lugar. Así que lo llamó el Cabo de Buena Esperanza. En una época en la que los europeos intentaban encontrar nuevas rutas para llegar a la India y al lejano Oriente, debido al cierre de las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, era un nombre más políticamente conveniente. Y era algo preciso. Fue el resultado de la larga búsqueda de una ruta más directa a Asia, esperada durante mucho tiempo. La campaña publicitaria fue obviamente un éxito para Portugal y luego para otras potencias marítimas europeas. Solo había una desventaja. La astuta estrategia de marca no eliminó las tormentas. El mal clima aquí es tan frecuente como intenso. Y empeora. La costa sudafricana tiene una gran cantidad de rocas traicioneras con las que los marineros deben lidiar en alta mar. Alrededor del Cabo de Buena Esperanza se han registrado casi 3.000 naufragios,
y los peligros persisten incluso en condiciones difíciles. Hay algo más acechando bajo las olas, al menos a veces, que podría ser aún más aterrador si te atreves a dejar la seguridad de tu barco. Para descubrir qué es, empieza con una frase que probablemente hayas escuchado. Primero las mujeres y los niños. Esas palabras forman parte de otra famosa tradición marítima que se ha transmitido de generación en generación, comenzando aquí en el Cabo de Buena Esperanza. Proviene del naufragio del Her Majesty's Ship Birkenhead en 1852. Había 480 oficiales y soldados del ejército británico a bordo, refuerzos para luchar contra los Xhosa en el Cabo Oriental. 26 mujeres y niños los acompañaban. El barco estaba rodeando la costa de Sudáfrica durante la noche del 26 de febrero. En la oscuridad, chocó con una roca no registrada cerca de un lugar que ahora, apropiadamente, se llama Danger Point, al este de Ciudad del Cabo. El Birkenhead se hundió rápidamente, por lo que ordenaron primero a mujeres y niños en los botes salvavidas. Este esfuerzo tuvo éxito, pero un segundo bote salvavidas fue cambiado y un tercero no pudo ser lanzado, así que solo quedaron 3 para los oficiales y la tripulación restantes. Eso dejó solo 2 opciones para los desafortunados que quedaban a bordo: abandonar el Birkenhead o hundirse con él. Como saltar por la borda era peligroso para los botes salvavidas, el coronel Seton ordenó a sus tropas quedarse y hundirse con el barco. Como prueba de su disciplina, los hombres lo hicieron con calma. Una vez en el agua, las tropas que tuvieron la suerte de no ahogarse se aferraron a los escombros o intentaron nadar hacia la orilla. Ahí se encontraron con otro peligro, el que nadaba bajo ellos. La costa de Sudáfrica es hogar de una gran población de tiburones blancos. En 2011 se estimaba entre 500 y 1000 acechando la costa, pero en 1852 esa cifra era mucho mayor. Y ahora atacaron. Ola tras ola de tiburones atacaron a los miembros de la tripulación que luchaban esa noche. Las tropas llamaban a los implacables tiburones blancos, tiburones Tommy, como si fueran soldados como ellos mismos. Aún hoy, los lugareños llaman así a sus vecinos acuáticos. Solo 193 personas en el barco sobrevivieron esa noche, incluyendo a todas las mujeres y niños. Aunque hoy en día está en gran parte olvidado, las tropas del Her Majesty's Ship Birkenhead fueron celebradas por su heroísmo y sacrificio. El protocolo Birkenhead, que prioriza a mujeres y niños en naufragios, sigue siendo estándar en la tradición marítima y lleva su nombre en su honor. La historia del Birkenhead nos llama la atención por otra razón. Si tuvieras que elegir uno de los peores lugares para naufragar, ahora entiendes por qué el Cabo de Buena Esperanza sería uno. Los naufragios no comenzaron ni acabaron en 1852. Son tan comunes que ya son parte de la industria turística de Sudáfrica. A lo largo de un tramo de la costa sudafricana hay un sendero para caminatas apropiadamente llamado Sendero de los Naufragios. Ahí ocurrieron al menos 120 naufragios entre 1682 y 1992. Uno de los naufragios más notables ocurrió en 1965, cuando un barco holandés de 347 toneladas llamado Noled chocó contra la roca Albatros, apropiadamente nombrada. Por suerte, el incidente no fue tan trágico como el del Birkenhead. La tripulación evitó a los tiburones gracias a los helicópteros de rescate. La mayoría de la carga se salvó, pero esto demuestra que, aunque la tecnología marítima mejoró, los barcos siguen a merced de los elementos inmutables. Incluso los barcos gigantes y duraderos pueden naufragar aquí. Tan recientemente como en 1994, una barcaza francesa que transportaba una enorme grúa naufragó en las rocas. Demasiado pesada para salvarla, tuvo que ser abandonada. Ahora quizá entiendas por qué el llamado Cabo de Buena Esperanza ya no es una ruta comercial tan popular. No es de extrañar que el barco que bloqueó el Canal de Suez le costara a la economía global 400 millones por hora. No solo es la ruta más larga. Imagina las tarifas de seguro para esas mercancías al pasar por condiciones tan riesgosas. Las aseguradoras deben hacer más que calcular cotizaciones basadas en riesgos del Cabo de Buena Esperanza. Pasar por debajo de África significa más que solo rodear la costa de Sudáfrica. África es el segundo continente más grande del mundo. Hay mucha costa que rodear, y para siquiera llegar o salir del Cabo de Buena Esperanza, tienes que pasar por un lugar al que un rey portugués no se molestó en darle un nombre más atractivo. Justo al noroeste de Sudáfrica está su vecino Namibia, y su costa también puede ser un lugar peligroso. Parte de esa costa es tan traicionera que la llaman Costa de los Esqueletos.
En esta zona se han registrado más de 500 naufragios. Un guardabosques entrevistado en 2018 dijo que había encontrado 112 en los 6 años que llevaba trabajando. Basta con echar un vistazo al paisaje de este lugar para entender por qué. Aunque los marineros aún no alcanzan los rugientes 40, las corrientes antárticas siguen emergiendo aquí. Los lugareños advierten a los pocos transeúntes que estas corrientes son lo suficientemente poderosas como para arrastrarlos a 200 kilómetros mar adentro si se les ocurre la mala idea de nadar demasiado lejos de la orilla. Las condiciones suelen ser brumosas, lo que dificulta más la navegación. Cerca de la costa nadan 11 especies distintas de tiburones. Y las tripulaciones náufragas enfrentan otro reto. Aunque regresen sanos y salvos a la orilla, es probable que no tengan un final feliz como las mujeres y niños del Her Majesty's Ship Birkhead. Esas personas tenían la ventaja de estar en un territorio que ya había recibido colonos durante siglos. La costa de los esqueletos en Namibia está casi totalmente deshabitada. Este lugar es un desierto, y a veces las corrientes arrastran barcos lejos, lo cual es peligroso. ¿Qué tan malo? Solo échale un vistazo al naufragio más famoso de ahí. Fue una noche ominosa en 1942. El capitán del Dunedin Star de 13.000 toneladas, un barco cargado con explosivos, 85 tripulantes y 21 pasajeros, se dio cuenta de que su embarcación estaba en serios problemas frente a la costa de Namibia. El oleaje estaba fuerte. Las olas aquí pueden alcanzar más de 11 pies, 3.3 metros de altura y más de 6.500 pies, 1.900 metros de largo. En estas condiciones, la quilla del barco raspó contra un banco sumergido. El capitán pronto llamó a toda la tripulación a cubierta. Para su horror, habrían descubierto que todavía estaban a cientos de pies de la seguridad de la orilla. Ellos sabían sobre los tiburones y la fuerza de la corriente. Uno se pregunta si algunos pensaban en el destino del Birkenhead. La orden llegó. Abandonen el barco, solo había un problema. El barco solo tenía un bote salvavidas, una pequeña lancha motorizada para llevar a la gente a la orilla. Se siguió el protocolo de Birkenhead de hace 90 años. 8 pasajeros eran mujeres, una muy embarazada y 3 con bebés. Estas personas tuvieron prioridad para evacuar. Todos los pasajeros llegaron sanos y salvos a la orilla, pero solo la mitad de la tripulación sobrevivió. El bote salvavidas solo resistió 3 viajes y al fallar, la otra mitad de la tripulación se dio cuenta, aterrados, de que quedaron abandonados. El bote salvavidas condenado fue bien aprovechado al servir como refugio improvisado para las personas en la orilla contra los vientos arenosos y el sol abrasador cuando finalmente amaneció. El problema se resolvió, pero había poca comida y agua, y el puerto más cercano, Bahía Walvis, estaba a 695 kilómetros, 435 millas al noroeste. Hasta hoy, no hay señales de civilización en cientos de millas alrededor, por lo que los suministros se racionaron y cada persona sobrevivía con muy poco. 3 días después, un barco de salvamento rescató a la tripulación varada, pero no pudo llegar a quienes estaban en la orilla, que quizás deseaban haberse quedado en el barco. Se hicieron más intentos de rescate por tierra, mar y aire. Cada uno fue una odisea. El remolcador Sir Charles Elliot intentó llegar al Dunedin Star, pero la costa de los esqueletos tiene ese nombre por algo. También encalló antes de poder llegar al lugar. Varias vidas se perdieron en este naufragio. Incluso un bombardero Ventura que despegó de Ciudad del Cabo, llevando algunos suministros muy necesarios, quedó atascado en la arena después de tentar demasiado a la suerte e intentar aterrizar en la playa. Mientras tanto, un convoy de 8 vehículos partió de Windhoek, pero pronto se perdió la comunicación con él. Enviaron 3 bombarderos más para buscar sobrevivientes del Dunedin Star. Salió un segundo convoy y el primer bombardero. La tripulación lo liberó de la arena y logró despegarlo, pero el esfuerzo fue como una tarea de Sísifo. El motor falló y se estrelló en el mar. La tripulación sobrevivió y flotó sobre el fuselaje en olas agitadas. Flotaron hasta la orilla y caminaron 31 millas, 50 kilómetros, hasta donde estaban los sobrevivientes del Dunedin en tierra. Afortunadamente, la historia tiene un final feliz. El primer convoy no desapareció en la arena. Llegó a los sobrevivientes y los evacuó. Un mes después, estos llegaron sanos y salvos a Windhoek. Algunas cosas han cambiado. Si hoy fueras el capitán de un naufragio afortunado, podrías encontrarte cerca de uno de los pocos campamentos de safari en la zona.
Pero también podrías encontrarte con otros peligros que, afortunadamente, no se sumaron a los problemas de los sobrevivientes del Dunedin. Cerca está el río Cunana. Si eres un náufrago y quieres bañarte aquí, probablemente sea mejor que no lo hagas. Hay cocodrilos merodeando en él. Mientras tanto, en tierra también hay leones, rinocerontes y hienas de vez en cuando. Este lugar tiene campamentos de safari por algo. Los naufragios siguen ocurriendo. En 2008 el barco pesquero Sela encalló aquí y aún puede verse. Puedes ver los restos oxidados del Dunedin Star, si eres lo bastante valiente para visitar este lugar llamado por algunos el fin de la Tierra. Aún no terminamos nuestra lista de razones por las que los barcos no cruzan por debajo de África. Si logras rodear tanto la costa de los esqueletos como el Cabo de Buena Esperanza, aún te esperan más peligros en la costa este, comenzando por los que se concentran alrededor de lo que podría ser la isla más única del mundo. Madagascar tiene cosas únicas que no verás en otro lugar. La evidencia de presencia humana en la isla solo se remonta a hace 11.000 años, y nadie sabe realmente si esa presencia fue permanente. La evidencia más antigua de asentamientos data de hace 1000 años. De cualquier manera, los humanos solo empezaron a venir aquí sorprendentemente tarde en su tiempo en la Tierra. ¿Por qué? Especialmente cuando los humanos vivieron en el continente, justo al otro lado del estrecho, durante cientos de miles de años. Podría ser porque, para llegar a Madagascar, tienes que cruzar el canal de Mozambique, y es una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo. Quizá nuestros antepasados ya lo sabían. El canal tiene una fuerte corriente sur. Las aguas son cálidas, con temperaturas promedio de más de 20 grados Celsius. También son fuertes, fluyendo hacia la corriente de Agulhas en la costa este de Sudáfrica. ¿Sabes a qué pueden llevar estas condiciones? El canal de Mozambique es crítico para huracanes. Solo tienes que regresar a 2019 para ver lo destructivos que pueden ser. El 4 de marzo, el ciclón Idai se formó en el canal de Mozambique. Los vientos llegaron a 115 millas, 185 kilómetros por hora en su punto máximo. Más de 1000 personas en Mozambique, Malawi y Zimbabue fallecieron cuando golpeó. Cientos de miles fueron desplazados. La tormenta fue la segunda más costosa en la región, y el Banco Mundial estima pérdidas económicas de al menos $2.000 millones. El ciclón Idai fue uno de los peores, pero estuvo lejos de ser el primero. De 3 a 12 ciclones se forman cada año en el canal mismo, pero ese no es el final del peligro. Los ciclones pueden formarse en otros lugares y luego entrar en el canal, fortaleciéndose rápidamente debido al agua cálida y profunda. Pero si fueras un asegurador tratando de hacer una cotización para la carga que pasa por el canal de Mozambique, ahora tendrías que considerar los peligros artificiales además de los naturales. Mozambique ha estado lidiando con una insurgencia islamista en su provincia de Cabo Delgado desde 2017. El grupo responsable se llama Al-Shabaab o Ansar al-Sunna, que juró lealtad al Estado Islámico de Irak y Siria en 2015. El grupo terrorista miró hacia el mar desde el principio. El contrabando de drogas por el canal de Mozambique es un gran negocio para ellos. Mozambique cuenta con limitados recursos navales para enfrentar las acciones marítimas del grupo. Sudáfrica envió barcos para ayudar, pero Mozambique no quiere depender demasiado de su vecino. Pero los peligros siguen presentes. Existe un sitio curioso en el canal de Mozambique que aún no mencionamos y anticipa experiencias que los marineros en la costa este de África vivirán. La isla Mozambique tiene 0.5 millas cuadradas, 1.3 kilómetros cuadrados y está separada del continente por 1.8 millas, 2.9 kilómetros rodeada de mares azul cristalino. Bajo estas aguas dignas de Instagram reposan restos de al menos 30 barcos. Cazadores de tesoros invadieron el lugar buscando botín hasta 2014, cuando los esfuerzos de un arqueólogo local llamado Ricardo Duarte lograron expulsarlos del pueblo o de lo que queda de él. Esos naufragios evidencian el gran peligro frente a la costa de África Oriental. Hay al menos 300 naufragios desde finales del siglo XVII hasta hoy. No es tan dramático como en el Cabo de Buena Esperanza o la costa de los esqueletos en Namibia, pero al navegar aquí es mejor no bajar la guardia. África Oriental es escarpada, con arrecifes de coral y pocos fondeaderos naturales. El primer gran naufragio ocurrió en 1499, cuando el galeón portugués San Rafael encalló y se incendió en Entogani, en la actual Tanzania. Muchos naufragios ocurrieron por errores humanos, como pilotos que subestimaron la naturaleza en la zona. Pero aquí hay peligros más conocidos.
Somalia tiene más costa que cualquier otro país del continente africano, con aproximadamente 1.880 millas, 2.897 kilómetros. Si comparas esa costa con un mapa de Estados Unidos, abarcaría desde el Panhandle de Florida hasta el sur de Nueva York y al oeste hasta Michigan. Eso es una mala noticia para los marineros del mundo, porque Somalia ha estado en guerra civil desde los años 1980. Las fronteras en tu mapa no muestran con precisión la situación militar del país. El gobierno federal de Somalia, reconocido internacionalmente, solo controla una pequeña parte de su supuesto territorio. El resto se reparte entre la región autónoma de Puntlandia, la autoproclamada República de Somalilandia y grupos militantes islamistas. Eso significa que hay mucha costa en Somalia que carece de orden público. El ingreso anual promedio aquí es de solo $590 a junio de 2025. Probablemente puedas adivinar lo que producen estas dos cosas juntas. Somalia es uno de los refugios de piratas más conocidos del mundo. Todos conocen el famoso incidente de piratería del Maersk, Alabama, comandado por el capitán Ricardo Phillips, secuestrado a 276 millas, 444 kilómetros, de la costa de Somalia, en abril de 2009. No todos los incidentes de piratería inspiran películas. El caso del capitán Phillips solo marcó el inicio de una tendencia. La piratería allí tuvo su mayor auge en 2011 con 160 ataques registrados. Hubo 358 entre 2010 y 2015 y en 2016 las cosas parecían calmarse tras más patrullajes internacionales y 7 resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas contra la piratería. Esas resoluciones permitieron que las armadas y fuerzas aéreas extranjeras patrullaran frente a Somalia, enfrentando directamente a los piratas. Esas medidas expiraron el 3 de diciembre de 2021, y al menos por un tiempo, las cosas parecían estar bien. Recientemente hubo un resurgimiento. Al menos 5 incidentes ocurrieron frente a Somalia en el primer trimestre de 2024. La actividad es más intensa que en los últimos 6 años, según el Instituto Real de Servicios Unidos del Reino Unido, un grupo de expertos en seguridad. Probablemente puedas culpar a los hutíes por el resurgimiento. En enero de 2024, 354 buques portacontenedores evitaron el Canal de Suez y rodearon el Cabo de Buena Esperanza. Con toda esa riqueza cerca y el relajamiento de las medidas internacionales contra la piratería, las tentaciones resultaron ser demasiado fuertes. Y aquí está el asunto con los piratas en Somalia. No se quedan en Somalia. Tienen un alcance muy amplio, porque hay mucha costa de donde pueden elegir. En marzo de 2024, piratas somalíes secuestraron un barco que viajaba de Mozambique a Emiratos Árabes Unidos. Estaban a más de 620 millas, 998 kilómetros de sus aguas territoriales, y terminaron recibiendo un pago de rescate de 5 millones. Y eso ni siquiera es el ataque más largo registrado. Han secuestrado barcos a más de 1.100 millas, 1.770 kilómetros de su tierra. Han llegado al fondo del Océano Índico, al Golfo de Adén, Arabia Saudita y al sur hasta Madagascar. Entonces, digamos que eres el capitán de un barco que viene de Asia rumbo a Europa y has decidido evitar el Canal de Suez por miedo a los hutíes. Si logras llegar al cabo, significa que evitaste a los piratas somalíes, pero aún te espera una mala noticia. Resulta que los piratas somalíes no son los únicos piratas que podrían causarte problemas en tu viaje. Quienes viven cerca del Golfo de Guinea están en mejor situación que en Somalia, pero su ingreso promedio sigue siendo bajo. En Gabón, el ingreso anual es de casi $8,000. En Guinea Ecuatorial, cerca de $4,800. No esperes mucho más de $2,000 si vives en alguno de los otros países de esta costa. No es de sorprender que la pesca ilegal sea desenfrenada, pero esa no es la única actividad ilegal que es popular por aquí. El Golfo de Guinea es otro punto caliente de piratas. En la última década ha sido más propenso a la piratería que Somalia. Hay muchos premios que los piratas pueden ganar aquí. Tiene el 25% del tráfico marítimo interno de África y mucha extracción de petróleo y gas. Con tanta riqueza y tanta pobreza tan cerca una de la otra, no es de extrañar que la piratería haya aumentado tan rápido en el Golfo. El año 2020 fue el año pico para los piratas aquí, con 2 incidentes solo en el primer trimestre. 130 de los 135 secuestros marítimos del mundo ocurrieron aquí. En 2021, representó el 43% del total de incidentes de piratería en el mundo.
Se sabe que los piratas han llegado lejos. No tan lejos como los somalíes, pero sí lejos. En 2021, el ataque más lejano fue a 242 millas, 389 kilómetros, al sur de Cotonou, donde piratas secuestraron a 15 tripulantes de un buque cisterna químico maltés. Entonces, ¿por qué no los están deteniendo? Bueno, los países a lo largo del Golfo de Guinea no tienen el mayor nivel de confianza entre ellos, y es poco probable que toleren la presencia de fuerzas navales extranjeras en sus aguas territoriales. La extensa costa de Somalia facilitó un esfuerzo más enfocado para combatir a los piratas. No ocurre lo mismo en el Golfo de Guinea. Mientras tanto, los estados involucrados carecen de la arquitectura de seguridad necesaria para suprimir las empresas criminales organizadas que patrocinan a estos piratas. Muchos funcionarios locales también están involucrados. La red criminal abarca desde personal de seguridad corrupto hasta funcionarios, comerciantes extranjeros y financieros. Los incidentes de piratería bajaron mucho tras 2020, en parte por la desaceleración del comercio internacional durante la pandemia. Tras tocar fondo en 2023, el primer trimestre de 2024 mostró un repunte. Ahora, con más barcos tomando la ruta larga por África, la tentación es grande. Nos sorprende que la gente buscara formas creativas de evitar pasar por debajo de África desde la antigüedad. Los egipcios sabían los riesgos, por eso intentaron hacer su propio canal de Suez. Hubo una vez el canal de los faraones, que Aristóteles dijo que comenzó ya en el siglo XIX a.C., bajo el reinado del rey egipcio Senusret III. El canal no conectaba directamente con el Mediterráneo. En cambio, el recorrido debía comenzar en la ciudad de Pelucio, en la orilla noreste del Nilo. Desde ahí, bajarías por el río hasta Sagasig, justo al norte de donde el gran río se divide. El canal propuesto te llevaría por Herópolis a los lagos amargos. Luego se cavaría un canal más pequeño desde ahí hasta el Mar Rojo. Podría haber sido indirecto, pero era mucho mejor que rodear África. Solo pregúntenle al faraón Necho, segundo de quien Heródoto informa que envió la primera expedición conocida alrededor del continente en busca de una ruta comercial más conveniente hacia Asia. Desafortunadamente, tanto Senusret III como Nico II tuvieron problemas con su canal. El mar estaba más alto que la tierra y temían un diluvio de agua salada en el Nilo que arruinaría la irrigación. 10.000 hombres murieron en el intento de reabrir el canal, pero la esperanza se mantuvo viva. Darío el Grande también trabajó en el canal, como lo prueban algunas inscripciones. Si lo completó o no es motivo de debate. Ptolomeo II resolvió el problema de la tierra más alta que el agua usando esclusas. Strabo dijo que el canal medía unos 50 metros de ancho o 164 pies. Pero había algo muy mal con este gran logro. Siglos después, el emperador romano Trajano tuvo que hacer reparaciones al canal. Cayó en desuso. El canal permaneció abierto de una forma u otra hasta el año 767, cuando el califa Abbasí al-Mansur lo cerró para cortar las rutas de suministro entre sus enemigos en Egipto y Arabia. Aparentemente, el lugar nunca fue tan significativo para el comercio global como Senusret esperaba originalmente, así que era prescindible. Luego fue olvidado durante 1000 años. Por su parte, venecianos y mamelucos intentaron construir otro canal para solucionar el mismo problema. La construcción inició en 1586, pero pronto fracasó. Luis XIV también pensó en intentarlo, pero al final lo dejó en el ámbito de la fantasía. Luego llegó otro gran gobernante. Napoleón descubrió el antiguo canal y quiso construir una versión moderna. La construcción comenzó en 1799, pero había solo un problema. Los ingenieros franceses creían que el Mar Rojo era unos 10 metros más alto que el Mediterráneo, lo que llevó a otro fracaso. El intento más reciente inició en 1859 y triunfó 10 años después. El sueño de Senusret III por fin se había hecho realidad. Pero el sueño de evitar la ruta alrededor de África a toda costa aún no ha terminado. El incidente de 2021 y los hutíes mantienen vivo el sueño. El viaje alrededor del continente es tan desalentador que Rusia espera sacar provecho de la apertura del paso del noreste, y China está ansiosa por ayudar a su problemático socio estratégico. Al derretirse el hielo, las aguas aquí son más navegables. De 2013 a 2023, las distancias anuales de los barcos en este lugar aumentaron de 6.1 a 12.9 millones de millas, es decir, de 9.8 a 20.7 millones de kilómetros. Las rutas marítimas del Ártico
evitan que los barcos rodeen África si falla la ruta del Canal de Suez. Comparado con ese viaje, el frío no parece tan malo. Cualquier cosa para evitar el cementerio de barcos. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias y nos vemos en MapPack